niñas y adolescentes. Sabemos que esto es una labor muy ardua y requiere que nuestras capacidades estén fortalecidas constantemente, ¿no? Eh, Bajo esa premisa, como nosotros bien sabemos, parte de las acciones como de MUNA es la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bien, y hoy estamos hablando de un derecho bastante importante. Bien, tenemos todos muy claro que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a crecer en un ambiente saludable. ¿Ello qué implica? ¿No? Es vivir, estudiar y jugar en ambientes sanos. No es eh, no es únicamente algo que queda en el aire, tiene que visualizarse en su entorno concreto y a diario. Esto es la mayor parte de las amenazas a la salud de los niños están en su entorno, que es su hogar, su escuela o la comunidad donde viven. Sé que aquí nos acompañan personas, inclusive creo que tenemos las demunas ambientales, también Puno, entre otras provincias donde tienen actividad minera, ¿verdad? Y entonces el entorno en el que viven muchos niños, niñas y adolescentes en el país no es saludable para su crecimiento y su desarrollo integral. Tenemos en cuenta, miren, les doy un dato que es al 2003, que más de 5 millones de niños mueren cada día por enfermedades relacionadas con el ambiente, ¿no? Como por ejemplo las diarreas, enfermedades respiratorias, la malaria, entre otras. Entonces, Perú no es ajeno a esa realidad. Actualmente estamos viviendo una situación, nadie esperaba que este año ocurriera una pandemia, nadie lo esperaba, y sin embargo nos hace visualizar que todos, no hay ni una sola persona que antes se haya preocupado tanto por el higiene, por la, de repente los padres, las madres, inclusive no me van a dejar mentir, nunca habían pensado en tener el alcohol en gel en la bolsa, en la cartera, o al ingresar a la casa, porque bueno, creíamos que vivíamos de alguna manera seguros, pero no es así. Las enfermedades que están alrededor, la limpieza es primordial, y esto solamente hablando en el entorno del hogar. En la escuela es otro tema y en la comunidad es otro tema distinto. Entonces, es un trabajo conjunto entre todos los actores sociales a nivel, a nivel del país, ¿no? Estamos hablando del caso de Perú. Entonces, es importante que todos nos comprometamos con la acción concreta en hechos para resguardar este derecho muy importante para nuestros niños, niñas y adolescentes. Bien, en ese sentido, hoy vamos a tener a dos personas, dos expositores de alta talla. Hoy nos acompaña el embajador Juan Álvarez Vita y el magíster Jorge Valencia. Pasamos a la siguiente diapositiva. Viene el programa, adelante, el siguiente. La siguiente, por favor. Bien, antes de presentar a Jorge, quiero que tengamos claro ciertas pautas. El día de Perdón, hoy... perdón, Grace. Comenzaría el embajador que ya ingresó. ¿Ya? Comenzaría el embajador, de acuerdo al programa. Gracias. Listo. Retrocede, por favor, Iván. Muy bien. Muy bien. Como les estaba mencionando, vamos a dejar las preguntas, las dudas para el final. Vamos a tener una pequeña ronda de preguntas. Para mayor orden va a ser las dudas y las preguntas las pueden escribir en el chat y nosotros las vamos a comunicar a los ponentes para que ellos puedan dar respuesta. Bien, vamos a presentar a Juan Álvarez Vita. Él es embajador de carrera en el Servicio Diplomático de la República, abogado por la Universidad Mayor de San Marcos, tiene grado de maestría y doctorado, calificados con summa cum laude. Ha sido presidente de la delegación del Perú ante la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es profesor universitario en el Perú y en la Universidad de Derechos Humanos de Ginebra, Suiza, en la que integra su comité científico. Nuestro país le ha conferido la más alta distinción que otorga
la Orden El Sol del Perú. Muy buenas tardes, bienvenido, doctor Juan. Puede usted continuar. Todos los participantes en este evento que es sumamente importante. Yo quisiera agradecer a la CEDIAF en la persona de su presidente, que es el doctor Jorge Valencia Coromina, y también a la de MUNA del INSE, que han juntado esfuerzos para estar esta tarde con ustedes. La cuestión del derecho de los niños y adolescentes a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado desde una visión integral es un tema que requeriría varias horas. Condensar toda esta doctrina en pocos minutos es bastante difícil y complicado. Cada día apreciamos cómo el medio ambiente en el que vivimos se está deteriorando de una manera alarmante e irracional, sin preverse el efecto profundamente negativo de sus consecuencias. Se manifiesten estas a largo o a corto plazo. Problemas que a diario percibimos como la erosión de los suelos, la pérdida y consecuente disminución de terrenos fértiles, la destrucción de las cuencas hidrográficas y de los bosques, la contaminación de las áreas urbanas, de los cursos de agua, los lagos y mares y del ambiente en general, producida por la eliminación de basura, los desechos industriales, las aguas negras, plaguicidas y otros elementos, inciden enormemente en la vida del hombre en su bienestar, en el goce de sus derechos fundamentales y en el derecho a la vida misma del ser humano y de la especie en general, tanto en el presente como en el futuro. Nosotros hemos podido apreciar cómo cíclicamente fenómenos como el niño y el fenómeno de la niña afectan principalmente a muy importantes regiones de nuestro país. Estamos apreciando también, porque vivimos en medio de ello, de esta pandemia del coronavirus, que nos lleva precisamente a reflexionar por los derechos de toda la colectividad, pero en este momento, en este foro, lo concentramos en los derechos de los niños. La rápida evolución de la ciencia y de la tecnología ha hecho que podamos transformar la naturaleza y la propia faz de nuestro planeta. Del uso racional y sabio que hagamos de estos medios, dependerá que se mantenga la vida del ser humano y que ésta pueda desarrollarse en términos armónicos que hagan posible la salud física, mental y social del ser humano. Teniendo en cuenta, sobre todo, que el medio ambiente es sumamente frágil y que tanto los países desarrollados como los países en desarrollo depende de la adecuada conservación y mejoramiento del medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La incidencia del medio ambiente se da hoy en día en todas las fases de la vida del hombre. Una existencia decorosa, la alimentación, el vestido, la educación, la sanidad y la higiene adecuada, la industrialización y el desarrollo tecnológico, está en relación directa con la necesidad de salvaguardar y mejorar el medio ambiente. Por ello, su defensa para nosotros y para las generaciones futuras se ha transformado en una necesidad indispensable. El deterioro del medio ambiente no es exclusivo de nuestros días. En el siglo pasado ya también se empezó a notar con mucho mayor intensidad cómo se va deteriorando el medio ambiente día a día. Sin embargo, ya en la época de Platón, él mencionaba la destrucción que podía apreciar que el ser humano hacía, principalmente en lo que hoy día conocemos como Grecia. La cuestión
del medio ambiente tiene que verse también considerada en el marco de los derechos humanos, porque sin medio ambiente no podemos hablar del goce de los derechos humanos, no solamente de los niños, de las niñas, sino de las personas adultas y de los adultos mayores también. La cuestión de entender o de hacer entender a la comunidad internacional, no tanto a los estados, sino a la gente que habita en cualquier país, de la importancia de respetar el medio ambiente, está muy ligado con la educación. Si en los colegios, si en las mismas demunas con sus nobles actividades no se pone énfasis con esto, no vamos a poder avanzar mucho. Yo recuerdo, por ejemplo, desde el punto de vista de mi carrera diplomática, cuando yo estaba trabajando en aquella época en la misión del Perú en Ginebra, solicité a la Cancillería peruana que se abriera una sección especial para tratar sobre la cuestión del medio ambiente. Me respondieron en una carta que la conservo todavía. Decía, esa es una preocupación que se da principalmente para los países altamente desarrollados. Nosotros estamos lejos de eso. Eso ha sido prácticamente ayer. Entonces nosotros hemos venido a preocuparnos por el medio ambiente con cierto retraso en comparación con otras áreas del mundo. En el marco de las Naciones Unidas, esto empezó en 1972, cuando en Estocolmo se reunió una conferencia internacional para tratar las cuestiones del medio ambiente. Han pasado 38 años, que es realmente un suspiro en la historia de la vida humana. Pero podemos ver la cantidad de resistencias que la introducción del tema aquí generó. Cuando yo fui invitado a participar en unas reuniones para desarrollar y preparar el primer proyecto de código sobre el medio ambiente, el día de la inauguración yo no pude asistir y envié a un funcionario de la Cancillería en representación mía. Y me dijo, todo está muy bien, pero han pedido que no toques el tema de derechos humanos mezclado con medio ambiente. Y yo le dije, diles que voy a participar en esas reuniones, pero solo para defender que esto tiene que verse dentro del marco de los derechos humanos. Sin embargo, hay que ser tenaces, como las hormiguitas que van trabajando en el verano y guardando provisiones para el invierno. Así fue. Hoy día, la noción de medio ambiente como derecho de la persona humana aparece no solamente en el Código de Medio Ambiente, sino en la propia Constitución Política del Perú. En la cimentación de esta conciencia ecológica, la piedra basal fue la resolución del titular del 15º Juzgado Civil de Lima, el doctor Vladimir Paz de la Barra, fallecido hace pocos días como consecuencia de este virus que está infectando todo el planeta, declaró fundada una acción de amparo del Frente Ecológico Peruano Movimiento de Juventudes contra la tala de árboles en el Campo de Marte. No había prácticamente cómo acogerse legalmente para evitar que el Consejo Municipal de Jesús María talara todos los árboles del Campo de Marte. Con lo poco que se había avanzado en doctrina, que la facilité yo con todo gusto, se ganó el juicio y se detuvo la tala de los árboles del Campo de Marte. Ahora, como ya lo he señalado, este deterioro que se ve no es solamente en el Perú, sino es
a nivel de todos los países del mundo. Si vemos cómo se está derritiendo los dos polos casi al mismo tiempo, eso generará que las aguas del mar puedan llegar a inundar incluso Lima, que está encima de unos farallones, ¿no? Y esto va realmente a causar catástrofes enormes. Imagínense ustedes, porque los vientos tienen una dirección durante el día que es distinta de la dirección de la noche. Esto genera, por otra parte, una situación de inestabilidad en el mar. El Perú, que vive principalmente de lo que produce el mar, de la pesca, pues estamos aquí avisorando una situación bastante trágica. A raíz de esta pandemia que he mencionado, se ha podido verificar con toda claridad cómo el medio ambiente mejoró en China, precisamente en las zonas que tienen muchas fábricas. Al haberse detenido la producción, ocurrió lo mismo que ha estado pasando aquí en Lima hasta hace pocos días. Las aves marítimas regresaron a su hábitat, toda la Costa Verde se llenó de aves marinas. Y aparecieron también osos de anteojos en algunos lugares de la ceja de selva. Aquí, la concentración en la atmósfera de compuestos carbónicos y de nitrógeno va a motivar un cambio climático muy profundo que se va a dar como máximo en 40 años. Y será más importante que todos los producidos en los últimos 15.000 años. ¿Se pueden ustedes imaginar la tragedia que va a significar? Porque la naturaleza tiene su propio reloj, su propio tiempo para ir modificando y asimilar también los cambios que los seres humanos estamos haciendo en la naturaleza. Esto va a afectar a toda la humanidad. En este momento no podríamos afirmar que este virus que se encuentra atacando a toda la población peruana es consecuencia indirecta de la destrucción del medio ambiente. Pero los que nos dedicamos a este tema estamos casi convencidos de que sí tiene una relación y muy profunda. Estas cuestiones afectan íntegramente a toda la comunidad internacional. Y se hicieron muchos esfuerzos, primero a través de convenciones y de conferencias en las Naciones Unidas, se llegó a elaborar el llamado protocolo de Kioto, por el cual los países se comprometían a disminuir las industrias que contaminan la atmósfera de nuestro planeta. Aquí, lo que ha pasado, eso lo conoce la mayoría de la gente aquí en el Perú, el presidente Trump de Estados Unidos retiró la firma del Convenio de París, que era lo más avanzado, que había costado muchísimo llegar a un consenso. Y culpó a China de que era el causante de la contaminación. Entonces nosotros podemos apreciar realmente como factores políticos, los factores que pueden ocurrir al interior de las grandes potencias y de las rivalidades que las grandes potencias tienen que ver en eso. Pero nosotros, los que vivimos, por ejemplo, en Sudamérica, no podemos hacer absolutamente nada porque corresponde a otro estado que tiene soberanía y que puede decidir las cosas. Sin embargo, esta situación nos afecta y gravemente. Todo lo que pasa en el planeta va a repercutir inmediatamente aquí en el Perú. Hay, como todos conocen, en el Brasil
hay una situación de deterioro constante de la Amazonía. Si este proceso que se está desarrollando en el Brasil continúa, la selva amazónica peruana va a sufrir tremendamente con estas industrias extractivas sin mayor límite que se están dando en el Brasil y en otros países. Para poner en ejecución todo esto, no podemos olvidar el elemento ético. Sin ética no avanzamos mucho. Y cuando menciono esto es porque yo recuerdo, me encontraba trabajando en Suiza cuando de pronto sintonizo por la televisión un canal de Basilea. Basilea está en la zona de lengua alemana. Y habían una serie de personas que intervenían en un panel y llegaron a la conclusión de que lo más barato que podía haber para Suiza para eliminar basuras no era tener una central para disolverlas y utilizar, sino exportar la basura al Congo, al África, a ese país que hoy día se llama Zaire o Zaire. Esto se ejecutó y hoy día la República del Congo tiene la mayor crisis ecológica de toda su historia. Es una zona lluviosa, la lluvia bajó, llegó a donde estaba la basura de Suiza enterrada y fue transportando por todos los campos esas materias que son capaces de matar a toda vida que pueda existir. Hoy día, ese es el país más afectado por una actuación que no puede ser ética. Aquí intentaron hacerlo para sepultar basura que venía de Europa en los arenales de la costa. Felizmente, la reacción de algunas personas y de algunas sociedades que se estaban empezando a ocupar del tema de la protección del medio ambiente, consiguió que se desistiera de traer basura europea aquí para encerrarla. Estas cuestiones de carácter ético son las más difíciles de cumplir, porque cuando las grandes empresas actúan, no quieren pensar absolutamente en otro tipo de consideraciones. Y esto lo estamos viendo también en estos momentos con las grandes discusiones que hay sobre el llamado Acuerdo de Escazú, que se ha firmado en la localidad de Escazú, que queda en Costa Rica, y han surgido aquí, para gran sorpresa mía, una cantidad de voces opositoras que están diciendo que la Amazonía del Perú va a ser entregada a otras potencias extranjeras, y una serie de temas que yo dije, no puede ser, tengo que volver a leer el texto del Acuerdo de Escazú. Lo tenía bastante en mente, pero uno nunca puede confiar absolutamente de su memoria. Entonces, lo que hice fue volver a revisar artículo por artículo, y ni uno solo de los argumentos que se están publicando en los periódicos, que se difunden a veces por televisión o en conferencias, ¿no?, figura en ese acuerdo. Entonces, ¿a qué conclusión podría llegar uno con eso? Y es que detrás de ese acuerdo hay elementos que quieren luchar para que nunca entre en vigencia, confundiendo a la población con términos que a veces no son del manejo diario. Y simplemente el no ser parte de ese tratado podría generar todo lo contrario, ¿no? Que veamos destruida la Amazonía nuestra, etc. Pero ese acuerdo de Escazú, que se encuentra en este momento en el Congreso de la República para su estudio,
ese instrumento internacional no contiene ni siquiera la palabra selva amazónica. Y hay estados que son partes de ese tratado y que tampoco pertenecen ni colindan con la Amazonía. Es un acuerdo de marco latinoamericano, porque no pueden ser miembros de ese tratado ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Inglaterra, es solamente en el marco latinoamericano. Ahí tienen ustedes un ejemplo bastante triste de lo que pueda significar la acción de empresas transnacionales que van diseminando una serie de ideas contrarias a los derechos humanos y contrarias también, por ende, a los asuntos relacionados con el medio ambiente. La idea de la solidaridad no puede disociarse de lo ético. Implica pasar de un estadio fragmentario a una visión que reposa en una comunidad de intereses humanos. Edificar un consenso sobre la base de una ética de la solidaridad humana es una tarea a largo plazo y supone transformaciones profundas en las relaciones entre las naciones, entre el campo y la ciudad, entre grupos sociales dominantes y los marginados. La solidaridad con las generaciones futuras requiere modificar la utilización de los recursos naturales y equipar lo económico con los factores sociales, cuya importancia ha sido muchas veces minimizada, motivando que al abordar el desarrollo se dejen de lado los elementos espirituales que el desarrollo también tiene, y de manera muy importante. En el caso de la Convención sobre los Derechos de los Niños, que es la que internacionalmente rige en estos momentos prácticamente a nivel mundial, porque el único país que no es parte de esa convención es Estados Unidos, por razones diversas y propias de ese país. Pero ahí, como una idea que generalmente debe estar aceptada por todos, está el derecho que toda persona, me refiero aquí a los niños, ¿no? La Convención sobre los Derechos de los Niños dice, para los efectos de esa convención, niño es toda persona menor de 18 años. Entonces está claro hacia dónde va. Y se señala como un derecho de los niños a gozar de un medio ambiente ecológicamente sano y equilibrado. Yo pregunto, también en este caso, yo creo que los profesores, los padres, tienen una grave obligación de inculcar en las nuevas generaciones, es decir, en los niños, el respeto al medio ambiente. Desde la primera cuestión de no permitirle a un niño que tire un papel en la calle, como suele verse. Ahora, felizmente, el Perú ha avanzado mucho. Ya es difícil encontrar ese tipo de cosas, pero cuando uno va a las riberas de un río y encuentra la cantidad de botellas de plástico, si uno va a las márgenes del río Chillón, va a encontrar hasta gasas, ¿no?, que han sido utilizadas por un hospital que está al borde del río, donde toda la basura la van echando al río. ¿Pueden ustedes imaginar una situación más triste que esta? Y por otra parte, no podemos dejar de considerar que en los países muy desarrollados también se están generando a que
la pobreza que existe en el llamado tercer mundo, que ha sido, habíamos avanzado aquí en el Perú muchísimo contra esta situación, pero la destrucción del medio ambiente por las grandes potencias, por los países muy ricos, es también distinta de la que puede haber en un país como el Perú. Porque a veces, en las zonas más pobres, el ser humano tiene que destruir el medio ambiente para poder subsistir. Al hacer eso, al final, no hay absolutamente ninguna posibilidad de sobrevivencia, porque habrá terminado comiendo hasta el último recurso. En una oportunidad, esto fue en la Universidad de Sassari, en Italia, donde me habían invitado a un coloquio internacional. Surgió ahí la idea de que la Amazonía tenía que ser patrimonio común de la humanidad. Es decir, países como el Perú, como Colombia, todos los países amazónicos, tendríamos que ceder la Amazonía porque constituye el pulmón de la humanidad. Y eso es cierto. Si la Amazonía desapareciera, ¿qué vida es la que podríamos tener? No me refiero solamente a Sudamérica, sino al planeta en general. Cuando me tocó hablar sobre este asunto, yo dije que era una idea muy respetable, pero que frente a eso y a los impactos de todo tipo que podía tener esta pretendida declaración de patrimonio común de la humanidad a la Amazonía, yo pedía que se considerara también la posibilidad de que se declarara patrimonio común de la humanidad a todos los adelantos científicos y tecnológicos, ¿no? Y que esa podría ser la compensación que los países amazónicos podrían tener. Señalé que eso había surgido, estas ideas que yo las estoy haciendo partícipes de todos los que me están siguiendo, era una idea surgida en ese evento y que por tanto no era una posición oficial del gobierno del Perú. Pero los que habían propuesto la idea de que la Amazonía fuera declarada patrimonio común de la humanidad ya no prosperó porque ninguno de los participantes ahí ni siquiera podía pensar que los adelantos científicos y tecnológicos podían ser también para toda la humanidad. Esto es importante porque ahora se está hablando también de la vacuna contra el coronavirus y se ha pedido también que sea patrimonio común de la humanidad. Yo creo que obviamente no podemos decir, ya, se ha creado una vacuna y esa va a ser solamente para la población de los países altamente ricos. Tenemos que trabajar para que todos podamos gozar del derecho al acceso de una vacuna contra esta epidemia. Y yo espero que nuestro planeta entre en conciencia de que no se puede seguir pensando en que los estados pueden actuar en el marco exclusivo de sus jurisdicciones. Mientras que haya un solo país, por pequeño y pobre que sea, mientras que haya un enfermo con ese coronavirus, todo el planeta va a estar bajo la amenaza latente de que se produzcan los rebrotes. Bueno, yo creo que he llegado a mi tiempo. No sé si me he pasado algún minuto, les pido disculpas, pero cuando uno empieza a tratar estos temas, entonces es imposible, ¿no? Les pido, como les digo, disculpas si es que me he extendido, pero si hubiese el caso contrario de que me quedara un saldo, lo voy a reclamar para el final. Muchas gracias a todos ustedes.
Muchas gracias. A ver, sí. Muchas gracias, doctor. De hecho, ha sido muy importante su participación y nos invita a la reflexión. Como mencionó en un momento, ¿no? Muchos hemos visto la gente que vive cerca a la costa, ha podido ver el impacto que ha generado que no estemos nosotros, las personas, en el ambiente de los animales. Y entonces esto de todas maneras nos ha hecho ver de manera más clara que el hombre impacta en el ambiente y que es necesario que nosotros tomemos la responsabilidad de cuidarlo. Y bueno, es parte de la labor de las DEMUNAS promover todos los derechos y deberes también de los niños, niñas y adolescentes. Y para eso es que realizamos ese tipo de conversatorios y buscamos trabajar articuladamente con distintas instituciones para lograr cambios que quizás no van a ser para mañana o pasado, ni un mes, quizás años, pero de a poco vamos avanzando. Bien, vamos a darle pase ahora al doctor Valencia, Jorge Valencia. ¿Podrías ponerme la pantalla, por favor, Iván? ¿Lo tienes, Iván? Bien, ahora tenemos al doctor Jorge Valencia Goromina. Él es abogado por la Universidad de Lima, magíster en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado de la maestría en Familia e Infancia en la Universidad de Barcelona, España, profesor ordinario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, ha sido defensor de la infancia en el Perú y director nacional de conciliación en el Ministerio de Justicia. Actualmente también es presidente de CEDIAF Perú. Bienvenido, Jorge. Bueno, ante todo, muchas gracias a Grace por haber confiado en CEDIAF. A mí me une un gran vínculo con las DEMUNAS. Este proyecto lo iniciamos con Ra Barner ahí por 1992. Todavía recuerdo cuando inauguramos la primera DEMUNA en el distrito de San Juan del Lurigancho, ¿no? En un lugar que se llama Santa Rosita. Yo no sé si Santa Rosa de Lima fue la que bendijo, y hoy hay más de 1.800 DEMUNAS en el país, ¿no? Mi especial agradecimiento a TDH, que es la organización que apoya a CEDIAF, y en especial un especial agradecimiento al embajador, que tengo que decirlo siempre, él fue mi mentor, ¿no? El que me enseñó la noble causa de los derechos humanos fue él. Y todavía recuerdo sus conferencias de las generaciones de derechos humanos, los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la solidaridad, el derecho al desarrollo, el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Esto el embajador lo decía en la década de los años 80. Indudablemente que Álvarez Vita fue un adelantado a su época. Es más, hasta escribió un libro que se llama El derecho al desarrollo, donde se incluye esta llamada tercera generación de derechos humanos, que es este derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, cuya traducción, recuerdo, inclusive se llevó al italiano y a otros idiomas. Un gusto, Juan, realmente, tú sabes que es de corazón tener esta conferencia que ha organizado CEDIAF, y un lujo tenerlo al embajador, un hombre que ha luchado muchísimo por el tema de los derechos humanos, ¿no? Y que participó también en la comisión que elaboró la misma convención a finales de la década de los años 80, ¿no? En Ginebra, en las Naciones Unidas. ¿No se escucha? Creo que no se escucha, voy a estar ahí mejor. Bueno, y también se da que Juan pues, participó en la elaboración del proyecto de convención sobre los derechos del niño a finales de la década de los 80, ¿no? En las Naciones Unidas, en Ginebra. Y él, con su generosidad, que siempre lo caracteriza, me traía. En aquella época no había internet, en aquella época no existían estas redes sociales, en aquella época había que hacer la tesis con máquina de escribir, y él me traía los documentos de las comisiones, ¿no? Y eso me permitió hacer mi tesis sobre los derechos humanos del niño, y siempre lo digo, fue gracias al embajador que me abrió esta puerta tan importante. Gracias, Juan. Bueno, este tema es muy importante. Lo que Juan ha dicho tiene de cierto, y yo me estoy convenciendo, y por algo pasan las cosas. Yo creo que no hay casualidades en la vida. La vida es como una suerte, digamos,
un rompecabezas que se va armando, pero no es casual. Ese rompecabezas, estoy convencido, no es casual. Las cosas suceden siempre por algo, ¿no? El domingo por la noche estoy hablando con la autora Josefina Takahashi, con quien trabajamos en un momento el tema de los derechos del niño en la Secretaría Técnica de Adopciones allá por los años 90. Ella es una bióloga que tiene un doctorado en una universidad de mucho prestigio en Inglaterra, ¿no? Trabaja es miembro del comité de expertos del CONCITEC, ¿no? Y estuvimos hablando sobre el tema de la pandemia y me dice, Jorge, los animales tienen virus, me dice. O sea, los animales por su propia naturaleza tienen virus, ¿no? Virus que también se pueden contagiar al ser humano. Y esto obviamente tampoco, como dijo el embajador, es una verdad, pero es una hipótesis. Yo creo que una hipótesis que cada vez se acerca más a una verdad, ¿no? En el hecho de que el ser humano ha ido, digamos, despojando a los animales de sus hábitats naturales, ¿no? Ha ido depredando esos hábitats naturales, se ha ido comiendo a estos animales, ¿no? Que históricamente no son animales comestibles para los seres humanos, ¿de acuerdo? Y producto de este avance del hombre, esa destrucción de la naturaleza, yo creo, ya que no creo en los castigos, que es un castigo de Dios, un castigo, no creo que esas cosas, ¿no? Pero yo sí creo que esto es consecuencia, digamos, de la violación del derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Estos últimos 3 años he estado trabajando en Puno, he estado trabajando en Ayacucho, he estado trabajando en La Paz, en la frontera de Saguadero. Me he estado reuniendo con muchas personas que entienden los saberes ancestrales. Esto tiene que ver con que el año 2012, en la cumbre de Río +20, en el año 92 hubo una primera cumbre, ¿de acuerdo? Y en el año 2012 hubo una segunda cumbre que se llamó Río +20, ¿no? Entonces, en la declaración que se aprobó, Bolivia hizo una suerte de sugerencias respecto a el hecho de establecer una armonía del ser humano con la tierra, ¿no? Que la cultura aymara en Bolivia y que la cultura quechua en Bolivia no entendía que el hombre tenía una relación de armonía con la naturaleza, ¿de acuerdo? Una relación de equilibrio, lo que se llama el vivir bien, o el summa causae, ¿no? El summa causa significa el vivir bien. Y como diría mi amigo José Luis, este gran hombre que vive en La Paz, él dice que el vivir bien tiene que ver una relación de armonía entre los seres humanos, una relación de armonía con la naturaleza y una relación de armonía con lo divino. ¿De acuerdo? Sobre eso gira la vida del hombre. Eso no es un tema solo de esas culturas milenarias que muchas veces le damos la espalda, que muchas veces las hemos menospreciado, ¿de acuerdo? Las hemos destruido, las hemos contaminado, ¿de acuerdo? Que no es solamente la cultura quechua, la cultura aymara, también están las culturas, digamos, ancestrales de Nueva Zelanda, de Australia, ¿no? Está el tema de los pieles rojas, los apaches, digamos, que fueron destruidos y aniquilados por el hombre blanco. Está todo el tema del pensamiento budista, digamos. Entonces, o sea, nosotros somos un intersticio en la vida del planeta. Somos absolutamente descartables. No sé si estamos ya en un proceso de extinción y de un nuevo renacer de la Tierra, ¿no? Pero ya la Tierra hace décadas nos viene advirtiendo sobre los peligros de la destrucción. El hombre no vive en armonía con la naturaleza. Y por eso es este trabajo tan importante a través de las defensorías municipales con los niños, con las niñas, con los adolescentes, para que ellos rescaten esa armonía que debe tener el hombre con la naturaleza, que nosotros los adultos ya la hemos perdido, ¿no? El hombre
para nosotros los pseudo-occidentales, ¿no? Estamos al centro de la naturaleza. Aquí está el agua, hay que descontaminarla. Aquí están los peces, hay que consumirlos. Aquí están los bosques, hay que destruirlos. Y eso no es un tema lírico. A veces pensamos que eso es un tema de marcianos, de extraterrestres, ¿no? De monjes. No, eso es un tema real. Y creo que dentro de algunos años, si volvemos a reencontrarnos en una charla así, vamos a entender que lo que se dijo hoy con el embajador y lo que yo he mencionado va a ser cierto. Va a ser cierto que el tema de la pandemia está asociado exclusivamente a una crisis ambiental, a una destrucción de la naturaleza. Entonces, Bolivia, por ejemplo, volviendo al tema de Río +20, propone la inclusión de esos saberes ancestrales dentro de esta declaración Río +20, ¿no? Y cuando visité reiteradamente Bolivia, y aquí mi homenaje a mi amigo Jorge Dockweiler, quien me facilitó, que él falleció justo este año falleció, en un accidente, digamos, en su país automovilístico. Jorge, un saludo. Entramos, gracias a él, a hablar en la Cancillería boliviana, con las autoridades encargadas de la Madre Tierra en Bolivia. Ya hay una ley sobre la Madre Tierra, hay una ley sobre el vivir bonito, hay incluido dentro de la norma constitucional estos saberes ancestrales, ¿no? El summa camaña, ¿no? El summa causai, ¿de acuerdo? Son preceptos que rigen la vida de los bolivianos. Y si vamos a Ecuador pasa lo mismo. Si revisamos la ley constitucional del Ecuador, por ejemplo, de su norma, de su Carta Magna, vamos a encontrar también este reconocimiento de los saberes ancestrales, ¿no? Y si vamos a Colombia, revisamos las sentencias del tribunal. De acuerdo a las sentencias del Tribunal de Colombia, revisamos estas sentencias del Tribunal de Colombia, ¿no? Ya hay dos sentencias que están abriendo nuevos paradigmas jurídicos. Repito, nuevos paradigmas jurídicos. Por ejemplo, el hecho de reconocer al río Atrato, que es el tercer río navegable más grande de Colombia, como un sujeto de derecho. ¿Quiénes son sujetos de derecho? Los hombres, los seres humanos, las personas jurídicas, ¿no? Los animales son seres sintientes, ¿de acuerdo? Pero hoy la naturaleza, por el mandato del Tribunal Constitucional de Colombia, un río se le reconoce la categoría de ser sujeto de derecho. Sujeto de derecho, miren qué importante. Pero los críticos dicen, pero ¿cómo le vas a declarar digamos, cómo vas a determinar que un río sea sujeto de derechos? Un río no puede hablar, no, ¿cómo que no? El río tiene sus agentes que establece la misma sentencia, sus representantes, y eso es producto de la contaminación del río por las mineras colombianas y la muerte de más de 176 niños que murieron contaminados, digamos, por los metales pesados que vertían en el río Atrato. Y también el Estado tiene su representante y el Estado habla por él como defensa del río Atrato. Y no solamente ese río Atrato, también hay otra resolución del Tribunal Constitucional que establece al Amazonas, digamos, como sujeto de derecho, a una región de Colombia como sujeto de derecho. La misma categoría que una persona, yo no te puedo añadir a ti, ni a ti, ¿de acuerdo? Porque eres sujeto de derecho. Lo mismo no puedes hacer con el río. Y como dice el embajador, hoy nuestros ríos son basurales. Una vez me mandó una foto del río Chillón y yo dije, es en la India, Juan, no Coco, es acá en el río Chillón. Eso hacemos con la naturaleza. Entonces o sea, el tema es, si no recuperamos esta relación de armonía, los resultados van a ser catastróficos. Y ahí está la pandemia. Yo sí creo que esto tiene que ver mucho con el tema de lo que el hombre ha hecho con la naturaleza, y estoy seguro que, como he mencionado, en un par de años esto se va a demostrar que no es una locura lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, esos saberes ancestrales han sido recuperados en Bolivia, en Ecuador, en Colombia. En Perú tenemos una visión, ¿no? Muy pobre en la Constitución del año 93, a pesar que el Imperio Incaico tenía su sede en el Cusco, acá en el Perú,
Nos jactamos de ser los descendientes de los incas, pero nos hemos olvidado de los saberes de los incas, ¿no? Solamente queda Machu Picchu, es una maravilla del mundo, vamos a tomar al Cusco unas fotitos por ahí y nos tomamos fotos a las piedras, pero nos hemos olvidado de las huacas, por ejemplo, ¿no? Que las huacas eran centros de adoración, eran centros de renovación energético del hombre con la naturaleza. Nos hemos olvidado de los saberes ancestrales, los tenemos ahí enterrados. Porque hoy, digamos, como diría Humberto Eco en su libro De la estupidez a la locura, vivimos una sociedad líquida. Líquida. ¿Qué significa líquida? Que los valores son líquidos, se van como el agua, corren como el agua. Porque no nos interesa. Porque lo que nos interesa y lo que nos hace feliz es el auto de marca, es la ropa de marca, es el consumismo que nos vuelve absolutamente locos. Y somos tan débiles, un Swaminatha Chaitanta, hace ya varias décadas me dijo alguna vez, los seres humanos no tenemos garras como tenían los dinosaurios. No tenemos alas para volar. No tenemos colmillos. Somos seres débiles, muy débiles. Y eso es cierto. Es una pena con lo que está sucediendo hoy. Todos los días nos enteremos del fallecimiento de alguien muy cercano a nosotros. Y esto es terrible, esto es lamentable. ¿De acuerdo? Y lo que me decía ese Swami es que si estos animales poderosos, con garras, con sables, con dientes como sables, ¿de acuerdo?, con una fortaleza brutal, fueron aniquilados. Yo ahora en algunos museos de Europa podemos ver los restos de estos dinosaurios. Quedaron solamente sus huesos, quedarán nuestros huesos, pues, si seguimos así, ¿no? Entonces yo no sé si este tema de la pandemia, comenzamos a tomarlo en serio o no. Por eso es que esto es importante. Es importante el tema del trabajo de las demunas, pero hay que hacerlo de corazón, no hay que hacerlo por cumplir. Acá no estamos por cumplir, acá estamos de corazón, ¿no? Ya hemos generado un movimiento que se llama las demunas ambientales. Podemos repetir estas conferencias, sensibilizar, vamos a pasarlo por el Facebook, esto para que pueda verse. Tenemos obviamente limitaciones por el número de personas, es difícil, y encima se están metiendo los hackers, que no sucedió con la gente de Talca, digamos. Entonces hay que ver la forma de comenzar a difundir este conocimiento, ¿no?, que es tan importante, de restablecer, digamos, la armonía, ¿no? Y cuando el embajador habla sobre justamente esta convención de Escazú, digamos, ¿no?, establece una protección obligatoria a los defensores ambientales. Yo el otro día escuchaba en la televisión algo terrible. ¿Qué decían los medios? Los países van a perder soberanía y van a perder jurisdicción por el amor de Dios. ¿Cómo que vamos a perder soberanía y jurisdicción? No, lo que establece es que van a haber, obviamente, una protección aquí a los defensores, pues, a los defensores ambientales, ¿no? Eso nos dice Escazú, y una protección obligatoria. ¿Para qué? Para que no haya destrucción. A mí me agrada muchísimo haber presentado un proyecto de ordenanza, ¿no?, en la Municipalidad de Melgar, en Puno, y finalmente la Municipalidad de Melgar declaró al río Yayimayo, que es el primer río en el Perú, de una ordenanza que gracias a una consultoría con la gente de Pratec hicimos, ¿no?, y que esta ordenanza se tramitó por el alcalde de Melgar y fue finalmente aprobada como la primera ordenanza de una provincia del Perú que declara el río Yayimayo como sujeto de derecho. Sujeto de derecho. ¿Por qué? Porque generalmente en las cabeceras de cuenca están las mineras, estas informales. Tampoco soy de la idea que hay que destruir la minería, para nada. La minería hace 500 años que Perú vive de la minería. Pero sí la minería informal, la que toma el agua, las cabezas de cuenca, la que destruye, porque del agua viven los animales, del agua vive el hombre. Entonces ese afán usurero, lucrativo, de querer, digamos, extraer, ¿no?, la riqueza, haciendo el daño a los demás, es lo que se tiene que frenar. Miren, los saberes ancestrales, es más, ojalá que lleguemos, Juan, a esa edad
que alguna vez hablamos del derecho natural absoluto, ¿te acuerdas? El derecho natural relativo, el derecho, el jus cogens, la edad de oro, el derecho natural absoluto, cuando Bodenheimer habla que en Sumera, Mesopotamia, en ese poema de Mecari el señor Arata, se hablaba de la edad de oro de la humanidad, ¿no? O Sófocles, ¿no? En esa tragedia griega llamada Antígona, ¿no? Cuando Antígona le dice al rey Creonte, porque Creonte había probado que su hermano fuese enterrado y se pudra en la intemperie, y ella intenta dar sepultura a su hermano, es capturada por los soldados del rey Creonte y la llevan a ella ante el rey Creonte. Y Creonte le dice: ¿cómo tú has osado violar mi voluntad, la voluntad de tu soberano? Y ella le dice que existen derechos superiores y anteriores a tu voluntad. Hubo una edad de oro, dicen, una edad de oro que fue destruida por el hombre también, ¿no? Siempre destruimos, nos encargamos de destruir todo, ¿no? Durante miles de años. Y no entendemos que tiene que haber una relación de armonía, digamos. Ojalá que esta coyuntura sea justamente para repensar las cosas. Yo sí creo que las crisis terminan. Yo creo que es un momento terrible para la humanidad terrible, para toda la humanidad. Yo creo que hace 8 siglos no teníamos algo como esto, ¿no? Que es tan fuerte, digamos. Este virus, según me decía el doctor Venegas, que es un médico investigador muy respetable, de la Cayetano Heredia, me decía, es 20 veces más agresivo que el virus más peligroso que podemos digamos, coger. 20 veces más peligroso. 20 veces más agresivo, más duro. Lo que pasa es que es un poco lento, felizmente, porque si fuese rápido y estaría en el aire, estaríamos, pero así, aniquilados. Y hubiese sido el fin de la humanidad, ¿no? Para que vean los débiles que somos. Y muchas veces nos creemos que estamos por encima de la naturaleza, ¿no? Sí, pues hay que establecer lamentablemente lugares, ¿no? Reservas naturales, porque el hombre no puede convivir, ¿no? Un maestro también me decía, una mauta me decía, ¿no? En Cochabamba me decía, yo no creo que debería haber reservas ambientales. ¿Por qué, maestro? Porque el hombre puede vivir en armonía con la naturaleza, pero no sabe vivir en la armonía con la naturaleza. Por eso que hay que crear estas reservas para que el hombre no las deprede. Entonces yo creo que también ya cumplí con mi tiempo, y yo creo que este tema de estos saberes ancestrales, de este trabajo con los niños, que puede iniciarse a través, digamos, de movimientos ecológicos, pero a tomarlos en serio, a frenar la contaminación, a crear nuestros propios jardines en nuestros espacios, ¿no? A hacer un reciclaje, digamos, adecuado, ¿no? Yo creo que nos podría dejar el plástico, ¿no? Que bueno, hicimos muy poco, ¿no? Y yo creo que tiene que hacer una acción conjunta, porque si no, yo creo que el tema se va a complicar más. O Dios quiera, la Madre Tierra quiera, la Pachamama quiera, digamos, y el ser humano entienda del hecho de reformular, digamos, esta relación de armonía que debemos rescatar, digamos, con la naturaleza. Gracias, Grace. Sí, muchas gracias, Jorge. Bien, vamos a la parte de las preguntas. Tenemos una pregunta por parte de Amanda Espinosa. Nos dice lo siguiente. El medio ambiente sirve para preservar el bienestar de todos. La contaminación nos lleva a nuestra propia destrucción y extinción. Es importante proteger el medio ambiente desde el hogar. La labor importante en salubridad es de los gobiernos locales, por ello el derecho a un medio ambiente adecuado y saludable. Entonces, ¿qué más hacer aparte de la sensibilización? Sí, para cualquiera de los dos expositores, podrían darnos su presentación, Jorge, doctor. Coincidir con el embajador, ¿te parece? Si puedes repetir la pregunta, porque yo tampoco escuché muy bien. A ver, vamos a ver. Bueno, en resumen, la pregunta es que, ¿qué más se puede hacer
aparte de la sensibilización como este conversatorio en pro del derecho a un medio ambiente adecuado y saludable. Bien, creo que esta pregunta, ¿pero se oye? Sí, le escuchamos. ¿Se oye? Sí. Creo que esta pregunta se puede responder prácticamente con la mitad de lo que he dicho en mi exposición. La tarea de los derechos humanos, dentro de los cuales figura el derecho a disfrutar de un medio ambiente ecológicamente sano y equilibrado, es tarea de todos. Esa tarea debe empezar en el hogar, ser continuada durante la etapa escolar y después para quienes ingresen a una universidad, eso tiene que continuar. Más aún, yo creo que hay que ir inculcando la idea de que el aprendizaje no termina con la universidad. En todas las profesiones, si alguien dice, y yo lamentablemente conozco gente que dice, yo ya he estudiado bastante en la universidad como para tener que seguir estudiando. El mundo cambia tan rápido que uno tiene que estar poniéndose al día y de manera permanente. Entonces, tiene como puntos centrales, yo diría que hay que reforzar el aspecto de la educación. La educación, lamentablemente, hay una regresión aquí en el Perú. Se dirá, pero ¿cómo es posible que diga usted eso cuando ahora los alumnos pueden seguir una clase virtual que antes no había? Pero el conocimiento que diría yo, la mayoría de los alumnos universitarios tienen en este momento es muy limitado. Todos estos fenómenos que estamos viendo y sus posibles soluciones requieren de una visión global del planeta. Las soluciones son globales. Yo dije en una parte de mi exposición que sería suficiente que quede un ser humano con el virus del corona para que se produzca una nueva explosión de eso. Entonces, el trabajo tiene que ser también a nivel internacional y todos los países tienen que participar en eso. Así como con gran esfuerzo se logró eliminar la viruela. Y hoy día la única viruela que hay son 2 frascos. Uno que se conserva en Londres y el otro que se conserva en Moscú, si no recuerdo mal. Ahí está el virus para cualquier posibilidad de rebrote de esa enfermedad. El país que requirió más esfuerzos fue en la India y en sus vecinos, porque de acuerdo con las ideas de algunas religiones, la viruela era un regalo divino. Entonces, cuando la gente tiene esas ideas, no va a aceptar ponerse una vacuna. Yo espero que no se repitan fenómenos como el que estoy contando que ocurrió en la India. Pero a veces es muy difícil porque la gente no está preparada y esta preparación debe venir desde la más tierna edad. Acostumbrar a los niños a pensar, a reflexionar en lo que se les está enseñando. De lo contrario, tomarán estas resoluciones que se toman en las Naciones Unidas y las que se toman también, por ejemplo, aquí en el Perú. Yo he estado siguiendo con mucha atención todo el caso de esta pandemia que tenemos ahora. Y un día escuché que le hacían una entrevista a un joven, ¿no? Preguntándole que por qué había ido a una fiesta durante el tiempo del toque de queda. Y dijo, ¿quién le va a creer al gobierno de que hay un virus? ¿No?
Entonces, eso, no estamos hablando de un niño, era un joven de unos 22 años, 23. Y eso es una de las cosas más preocupantes que uno puede ver, que la gente no llega a entender esto. Se puede comprender que una persona diga, si yo no salgo a la calle, no trabajo, y si no trabajo no como, y si no hay dinero, mi familia tampoco va a estar atendida. Pero ya para irse a una fiesta de toque a toque, bueno, ustedes habrán oído que en una época en que tuvimos bastantes meses con toque de queda, los peruanos nos ingeniamos para hacer las fiestas que se decían de toque a toque. Y ya como el toque terminaba a las 6 de la mañana, la fiesta continuaba hasta esa hora porque no se podía salir, salvo que uno quisiera que le caiga un tiro en la cabeza, ¿no? Esto también, dentro de esta pregunta está la actividad positiva que los gobiernos regionales deben tener. Aquí en esta pandemia, casi todo lo que hemos podido ver ha sido obra del gobierno central, pero muy poco en los gobiernos regionales. Lo curioso es que tienen presupuesto, que tienen dinero para hacer eso. Pero uno puede viajar por el Perú. Hace poco he viajado por todas las provincias peruanas, con excepción de unas cuantas, y el Perú ha cambiado mucho en los últimos años. Pero lo que no puedo entender es una piscina olímpica en un pueblo que está sobre los 4.000 metros, o sea, hace mucho frío, ¿no? Y que tampoco tenían agua fácil para llenar. Sin embargo, se había gastado una cantidad enorme en eso. Un monumento a la familia, ¿no? Donde los pobladores me dijeron, la cara que está ahí es la del alcalde, y de la señora es su esposa con sus niños, ¿no? Se invirtió varios millones de soles en eso. Aquí en Lima hay un distrito donde hay un monumento al aeroplano, ¿no? Bueno, yo creo que el dinero tiene que ser invertido principalmente en educación y en salud. Tenemos un país donde las necesidades del vestido no son tan exigentes como las que puede haber, por ejemplo, en África o en países europeos donde el invierno es sumamente fuerte. Pero tenemos muchos recursos para poder aplicar. Entonces, cada uno tendría que tomar conciencia y decir, bueno, ¿qué me toca a mí hacer? ¿No? Y no esperar a que le digan, haz esto. Porque la gente joven principalmente tiene una gran capacidad para organizarse, tener ideas, para ver cómo se soluciona eso. Veía, por ejemplo, hoy día en la mañana unas declaraciones de un grupo de científicos peruanos que están intentando hacer una vacuna. Y decían que ninguna autoridad había contactado con ellos, ¿no? Yo creo que aquí en el Perú tenemos también grandes valores científicos en cualquier profesión y que pueden competir realmente a nivel mundial. Entonces, esto también tenemos que incentivar a todos los jóvenes en una tarea que digo empieza desde los niños, ¿no? Y también mencioné, los primeros profesores de un niño son los padres. Si empezamos a fallar por ahí, no vamos a poder caminar mucho. Yo creo que dentro de la tragedia de la pandemia, de este fenómeno del coronavirus, podemos sacar muchas enseñanzas positivas para poder salir adelante. No sé si mi pregunta, si la pregunta ha sido adecuadamente respondida, si no, por favor, estoy a la disposición de ustedes. Muchas gracias, doctor. Esa fue la pregunta de Amanda Espinosa, quien nos acompaña desde la Comuna de Carmen de la Legua. Y hay varias preguntas que son un tanto similares y que como con lo que ha respondido el doctor
la mayoría han sido absueltas, pero vamos a una pregunta para Jorge, y aquí Maritza de Santa Anita nos consulta ¿cuál sería el quehacer de las demunas en esta coyuntura? Jorge. Perdón, perdí comunicación. Se me bajó un poquito el internet. ¿Puedes volver a repetir la pregunta? Bien, sí. La pregunta es, ¿cuál sería el quehacer de las demunas en esta coyuntura? Bueno, en esta coyuntura solamente nos queda sensibilizar, ¿no? Sensibilizar a los niños. Creo que también hay que entender que ese es un espacio de reflexión, ¿no? Importante. Creo que la misión encargada acá es un tanto reflexionar, repensar las cosas, ver si regresamos, cómo vamos a regresar, cuál va a ser nuestra relación que tengamos con los demás, con las demás personas, cuál va a ser nuestra relación que tengamos con lo divino, seamos católicos, cristianos, budistas, musulmanes. Creo que es importante, ¿no? O sea, repensar nuestra vida, ¿no? Nuestra vida efímera, corta, ¿no? Creemos que somos eternos y no lo somos, ¿no? Yo no sé, yo recuerdo un poema de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht era un dramaturgo alemán que decía lo siguiente, ¿no? Y mataron al policía y no me interesó porque no era yo, ¿no? Y mataron al alcalde y no me interesó porque no era yo. Y mataron al juez y no me interesó porque no era yo. Y ahora están en la puerta, tocando la puerta y es demasiado tarde. Entonces yo creo que es un llamado a atención que hacen estos luchadores sociales. Esto, bueno, no fue un tema por el tema de la devastación de la naturaleza de Bertolt Brecht, este dramaturgo alemán, como señalado, sino fue básicamente un tema que tenía que ver con, digamos, el avance del nazismo. Entonces, hoy hay que pensar cómo enfrentamos justamente el avance de la destrucción de la madre tierra. Cómo enfrentamos el avance, la destrucción de los ecosistemas, de los animales. Hace algunas décadas, y eso no fue hace poco, fue en los años 90, 98, si no me equivoco, con Radarne, y con el Congreso fue invitado para ver el tema de los niños que trabajaban en lavaderos de oro, ¿no? Y los niños ya no estaban porque ya habían traído los motores, y los motores habían sustituido la mano de obra, ¿no? De los niños y las niñas. Pero me quedé impresionado de la deforestación que había el hombre hecho en Guaypetú, en Mazuco, ¿no? En esta zona donde la naturaleza, donde la vida se había convertido en un tema desértico, digamos. Y eso es lo que estamos haciendo con los mares, eso estamos haciendo con los nevados, ¿no? Los Añartu cantaban los nevados, el Perú, ¿qué nevados? Ya no hay nevados. Y como dice Juan, es cierto, con Juan Álvarez Vita siempre hablamos sobre el tema del Amazonas y la importancia para la humanidad, ¿no? Y él también lo dijo, y recuerdo las palabras del maestro, ¿no? Esto es como un barco, ¿no? Todos los países ricos, menos ricos, más pobres, estamos en la misma nave, ¿no? Y si la nave se hunde, nos vamos todos a pique, como el Titanic, se murieron los más ricos y los más pobres, pues todos se murieron. Entonces yo creo que eso es un llamado de atención muy serio de la naturaleza. Este tema que los chinos han creado en los laboratorios, yo creo que está comenzando a perder, digamos, vigencia, y que más es un tema que tiene que ver con el tema medioambiental, ¿no? Entonces, reflexionar, trabajar con los niños, repensar las cosas, ¿no? Repensar de nuestra relación, digamos, con la naturaleza, ¿no? Gracias, Grace. Muchas gracias. ¿Puedo participar? Disculpe. ¿Podría apagar el micro, por favor? Estamos en la parte de las preguntas. Bien, tenemos la participación de Carmen Bautista. Ella es de la Demuna de Cangallo, Ayacucho. Tienes un poquito larga su premisa, pero en resumen nos indica, ¿no? De que cómo deberíamos incidir en hogares sostenibles a partir del reciclaje. Bien, ahí sí yo quisiera comentar un punto importante. Todas las municipalidades
distritales, regionales, tienen en este caso, bueno, en algunas tienen una gerencia de gestión ambiental con la que pueden trabajar de manera articulada. Siempre es importante articular con las instituciones que tienen cerca. Por ejemplo, menciona de que realizan acciones de reciclaje, que es ideal, pero a través de la promoción del derecho a vivir en un ambiente sano, a través de sensibilización y a ayudarse de la gerencia, por ejemplo, de gestión ambiental, para que realice esta labor específica, ¿no?, de educar en cuanto al reciclaje. De esa manera podrían hacer ambas oficinas una labor conjunta que tenga mayor impacto, ¿no?, siendo de la misma institución. Bien, pasamos a otra pregunta. Amanda nos dice, ¿se reduce la contaminación? Definitivamente se reduciría la pandemia y hasta las muertes. La OMS debe exhortar a todos los países para luchar y evitar la contaminación, incluso la contaminación sonora. Y Paola Panduro nos hace una consulta. ¿Qué opinión le merece la actitud indiferente de ciertos líderes mundiales con respecto al cuidado ambiental y las medidas a tomar para evitar la propagación del virus? Con esta pregunta cerramos porque tenemos el tiempo justo. Les dejo para cualquiera de los dos expositores. Voy a hacer algunos comentarios. Y yo creo que quisiera pedir al embajador que en todo caso cierre el evento, ¿no? Justamente con la pregunta que ha hecho Paola, sí, pues es cierto, ¿no? Pero los cambios no comienzan solo por los líderes mundiales, ¿no? La Revolución Francesa no se hizo con la monarquía, se hizo en los cafetines de París. No se hizo cuando los movimientos sociales comienzan a crecer como una ola y que nunca llega a parar, ¿no? Que yo creo que es el inicio de la democracia liberal a fines del siglo XVIII, ¿no? Entonces yo creo que es un tema de conciencia, ¿no? Siempre pensamos, por eso cité a Bertolt Brecht, ¿no? O sea, es lo que pasa fuera de nosotros. O sea, nosotros no nos comprometemos, ¿no?, con los cambios sociales. Nosotros pensamos que eso es un tema que otro tiene que hacer, ¿no? Sí, yo sí creo que los líderes políticos tienen que reflexionar y pensar en el tema, ¿no? Pero al final en las democracias liberales los líderes también son pasajeros, ¿no? O sea, el presidente Vizcarra ya anunció la convocatoria de elecciones y en abril iremos a votar los peruanos para elegir a nuestro nuevo presidente, ¿no? Y ojalá que dure, pues, ¿no?, los años que le corresponden a su mandato, ¿no? Es como entramos en esta, yo creo que nueva corriente, digamos, ¿no? En esta nueva identidad, ¿no? En este nuevo compromiso de todos los seres humanos, ¿no? De acuerdo. Yo creo que ese es el tema, ¿no? Si esto, el tema de la pandemia no nos lleva a un cambio, yo creo que la naturaleza tendrá sus formas de reciclarse, ¿no? Y entraremos en una nueva etapa, ¿no? Y repito, si los dinosaurios con garras, con colmillos, con alas para volar fueron aniquilados y solamente quedan sus huesos, nosotros que somos súper débiles, no caeremos nada. Eso es todo, Grace. Gracias a todos y a todas. Gracias por tu apoyo y tu gran compromiso social, digamos, que tienes, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, doctor. ¿Sí tiene algo que agregar, doctor Álvarez? Ah, ya, ok. Bueno, bien. Muchas gracias a todos y todas los que estuvieron acompañándonos. Bien, agradecerles en nombre de la Municipalidad del Lince y la Demona del Lince. Más adelante nos estaremos encontrando en otro evento similar. Hasta entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye.
Ok, bueno, gracias. Yo creo que súper bien. Gracias, embajador. Un saludo, gracias a Rosa, a Jackie, a Grace. Ok. Y aquí me están indicando que ya no estoy silenciado por el hospedador. Sí, Entonces pues yo acá voy a Iván aprovechar. un mano militar y nos apagó a todos, Iván. Voy a aprovechar para decirles que en estos instantes estaba yo haciendo también un balance de cómo ha sido este evento y los quiero realmente felicitar. Grace ha sabido conducir también en sus funciones esto. Y en lo que se refiere a la exposición del doctor Jorge Valencia, yo lo único que puedo decirle es que siempre que lo oigo, tengo una gran satisfacción. Una satisfacción que viene de muchos años, porque nos conocimos en la Universidad de Lima y se me acercó un día para hacerme unas preguntas y le dije, eso es un poco difícil de contestar con 2 palabras, pero te invito, ven a mi clase cuando quieras. O sea, él fue una especie de alumno libre, porque ya había concluido sus estudios en la universidad. Así que felicitaciones a Rosita Astorga, a Jacqueline y a todos los que han estado participando. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias, Juan. Un gusto tenerte y un honor. Un gusto, doctor. Muchas gracias por participar en este humilde espacio. Hasta siempre, Juan. Hasta siempre, hasta siempre. Yo también ya me tengo que ir. Gracias. Amiguito, gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Segundo.